Un veterano de 82 años viviendo en su auto. $496,000 robados de su cuenta. Y el hombre que lo hizo llevaba un pin en la solapa que decía: apoya a nuestros veteranos. Lo que vas a escuchar hoy no es solo un caso judicial. Es la historia de cómo un banquero construyó un imperio de mentiras sobre las espaldas de quienes dieron todo por este país. Y de cómo la jueza Carpio lo destruyó pieza por pieza. Si crees que la justicia debe proteger a los que más lo necesitan, suscríbete ahora. Este canal existe para contar historias como esta, historias que necesitan ser escuchadas. Harold James Pearson tenía 63 años, cabello plateado en las sienes, bronceado perfecto, traje gris oscuro de $7,800, un reloj en la muñeca que costaba más que la casa de cualquiera de sus víctimas, $130,000 en una sola pieza de metal y cristal. Y en la solapa izquierda de su chaqueta, ese pin dorado con la bandera americana y las palabras Support Our Veterans. Pearson era vicepresidente senior del Departamento de Gestión Patrimonial Privada en Meridian National Bank, uno de los bancos más grandes del sureste de los Estados Unidos. Un hombre respetado. Un hombre que aparecía en galas benéficas. Un hombre que estrechaba la mano de senadores. Un hombre que durante 11 años robó sistemáticamente a 2,400 veteranos de guerra. Pero nadie en esa sala sabía aún toda la verdad. Ni siquiera la jueza Carpio. Lo que estaba a punto de revelarse haría que hasta los abogados más experimentados perdieran el color del rostro. Todo comenzó en 2012, cuando Pearson creó un programa llamado Meridian Heroes. Sonaba perfecto. Un servicio gratuito de gestión financiera diseñado exclusivamente para veteranos. El banco lo promocionó como un acto de responsabilidad social. Pearson dio discursos, cortó cintas, posó para fotografías con veteranos en sillas de ruedas. Los medios lo llamaron un héroe corporativo. Pero Meridian Heroes no era un acto de generosidad, era una trampa. El programa le daba a Pearson acceso directo a las cuentas bancarias de miles de veteranos. Y no cualquier veterano. Pearson tenía un método, un sistema, una forma de elegir exactamente a quién iba a destruir. A través de una asociación con el Departamento de Asuntos de Veteranos, el programa obtenía información médica, diagnósticos, historiales, evaluaciones cognitivas. Y Pearson usaba esa información de una forma que nadie imaginó. Buscaba veteranos con demencia, con trastorno de estrés postraumático severo, con lesiones cerebrales, veteranos que no podían revisar sus estados de cuenta, veteranos que no recordaban qué día era, veteranos solos, sin familia cercana, sin nadie que preguntara. Imagina eso por un momento. Un hombre en traje de diseñador, sentado en su oficina con vista al río, revisando expedientes médicos de personas que perdieron la memoria sirviendo a su país, buscando la palabra demencia, como quien busca una oportunidad de negocio. Una vez seleccionadas las víctimas, el sistema era simple. Pearson creó 3 fondos de inversión falsos: Patriot Growth Fund, Liberty Capital Trust, Eagle Reserve. Nombres que sonaban a patriotismo, registrados en Delaware bajo nombres de personas que no existían. Y cada mes, desde cada cuenta de cada veterano seleccionado, se transferían entre $200 y $1,500 a estos fondos fantasma. Cantidades pequeñas. Lo suficientemente pequeñas para que una persona con deterioro cognitivo nunca lo notara. Durante 11 años, 2,400 víctimas, $89 millones. Pearson no trabajaba solo. Tenía 3 personas a las que llamaba coordinadores de bienestar veterano. Su trabajo real era visitar hospitales del VA y hogares de ancianos.
Llevaban formularios, sonrisas, promesas de ayuda financiera gratuita y conseguían firmas. Firmas de personas que a veces no sabían ni dónde estaban. Esto continuó año tras año y nadie dijo nada. Hasta que una joven de 28 años decidió visitar a su abuelo. Emily McBride no había visto a su abuelo Walter en varios meses. Walter McBride tenía 82 años, veterano de la Guerra de Corea, estrella de bronce por valentía en combate. Después de la muerte de su esposa en 2015, Walter comenzó a perder la memoria. Poco a poco, los recuerdos se fueron apagando como luces en una casa vieja. Walter recibía $4,100 al mes en pensión, suficiente para vivir con dignidad, suficiente para pagar su casa, su comida, sus medicinas. Pero cuando Emily llegó a la casa de su abuelo en Georgia, la casa ya no era de su abuelo. Había sido vendida por deudas. Emily buscó, preguntó a vecinos, llamó a hospitales y finalmente lo encontró. Walter McBride, 82 años, estrella de bronce, veterano de Corea, estaba viviendo en su auto, en el estacionamiento de un Walmart. Había perdido 15 kilos. Su ropa estaba sucia. Comía en un comedor de caridad 3 veces por semana. Y en la guantera de su auto, junto a un par de lentes rotos, guardaba sus medallas militares. Era lo único que le quedaba. Emily lo abrazó. Walter no la reconoció. En ese momento, Emily McBride no sabía quién era Harold Pearson. No sabía que existía un programa llamado Meridian Heroes. No sabía que alguien había estado robando a su abuelo durante 7 años. $196,000. Pero iba a descubrirlo. Y cuando lo hizo, no se detuvo hasta que el FBI tocó la puerta de la oficina de Pearson. Pero aquí viene algo que nadie esperaba. Emily no fue la única que intentó hablar. Dentro del propio banco, alguien ya sabía. Daniel Ortiz tenía 31 años. Analista financiero junior en Meridian National Bank. Hijo de un veterano. Llevaba 2 años trabajando en el departamento de Pearson cuando empezó a notar algo extraño. Cientos de cuentas de veteranos con transferencias idénticas a 3 fondos que no aparecían en ninguna base de datos financiera. Fondos que no existían en Bloomberg. Fondos que nadie en el banco podía explicar. Ortiz hizo lo que cualquier persona honesta haría. Informó a su supervisor. La respuesta fue una sola frase que cambió todo. Su jefe lo miró a los ojos y le dijo que dejara de hacer preguntas. Que no era asunto suyo. Que si quería conservar su trabajo, cerrara esa carpeta y no la volviera a abrir. Ortiz no cerró la carpeta. Empezó a copiar documentos, a grabar reuniones con su teléfono escondido en el bolsillo de la camisa. Y lo que grabó fue suficiente para destruir la carrera de Harold Pearson. En una de esas reuniones, Ortiz capturó la voz de Pearson diciendo algo que la jueza Carpio reproduciría meses después en plena sala del tribunal. Pearson, hablando de los veteranos, de las personas que él supuestamente ayudaba, usó una palabra. Una sola palabra que reveló exactamente lo que pensaba de ellos. Los llamó cosecha. Dijo, y esto es textual: la cosecha de este trimestre fue buena, 130 cuentas nuevas. Cosecha, como si fueran frutos que recoger, como si fueran productos en una línea de ensamblaje. Hombres y mujeres que habían arriesgado su vida por este país, reducidos a una palabra en una reunión de resultados trimestrales. Ortiz entregó 14 gigabytes de información al FBI. Al día siguiente fue despedido por violación de ética corporativa. Pero el daño ya estaba hecho. Para Pearson, no para Ortiz. Y así llegamos al día del juicio. A la sala de la jueza Carpio. Al momento en que Harold James Pearson, con su traje de diseñador, su reloj de $130,000 y su pin de veteranos, se sentó frente a la justicia.
Pearson entró con la espalda recta, brazos cruzados, una sonrisa leve, casi condescendiente, como un profesor que observa a un alumno cometer un error. Su abogado, Richard Crosby, de uno de los bufetes más caros del país, $2,500 la hora, estaba sentado a su lado con 3 carpetas perfectamente organizadas. La jueza Carpio leyó los cargos. 2.400 cargos de fraude, 2.400 cargos de robo, abuso de confianza, fraude electrónico, lavado de dinero, conspiración, explotación de personas vulnerables. Pearson escuchó cada cargo moviendo la cabeza de un lado a otro, negando. No con indignación, con esa clase de incredulidad que solo tienen las personas que creen estar por encima del sistema. Cuando le dieron la oportunidad de hablar, Pearson se ajustó las gafas doradas. Miró a la jueza Carpio y dijo con una voz perfectamente controlada que todo aquello era un malentendido financiero, que se trataba de instrumentos complejos que, con todo respeto, una corte no estaba en posición de evaluar, que él había creado un programa que ayudó a miles de veteranos, a miles, y que el tribunal se estaba enfocando en lo que él llamó matices contables. Matices contables. Así describió el robo de $89 millones a 2.400 veteranos. Matices contables. La jueza Carpio lo miró en silencio durante varios segundos. Luego dijo algo que Pearson no esperaba. Le dijo que no necesitaba entender instrumentos financieros para comprender lo que significa robarle a una persona que no recuerda qué día es hoy. Pearson parpadeó. Fue la primera vez que alguien le devolvió sus propias palabras convertidas en un espejo. Pero eso fue solo el comienzo. La fiscalía llamó a su primer testigo. Emily McBride subió al estrado. Sus manos temblaban. Su voz se quebró desde la primera frase. Contó cómo su abuelo Walter le leía libros cada noche cuando era niña. Cómo le enseñó a andar en bicicleta en el jardín de su casa. Como cada Navidad preparaba un pie de manzana con la receta de su abuela. Contó cómo después de la muerte de su abuela, Walter empezó a olvidar cosas. Primero las llaves, luego los nombres, luego los rostros. Pero siempre la reconocía a ella. Siempre. Emily contó cómo se fue a estudiar a otra ciudad, cómo llamaba cada semana, cómo un día volvió y la casa ya no estaba, cómo buscó a su abuelo durante días, y cómo lo encontró en ese estacionamiento, en ese auto, con sus medallas en la guantera. Entonces Emily miró directamente hacia donde estaba sentado Pearson, y dijo algo que dejó la sala en completo silencio. Dijo que ese hombre llevaba un pin que decía, «Apoya a nuestros veteranos». Que su abuelo le dio todo a este país, todo, y que ese hombre le quitó lo último que le quedaba, y que ni siquiera se molestó en quitarse el pin. Podrías haber escuchado caer una aguja en esa sala. Pearson, en cambio, se inclinó hacia su abogado y susurró algo. Algo que las personas en las primeras filas alcanzaron a escuchar. Dijo que eso era manipulación emocional. Varios veteranos sentados en la galería se pusieron de pie. No dijeron nada. Solo se pusieron de pie. Y se quedaron así. La jueza Carpio observó la escena. Luego miró el pin en la solapa de Pearson. Lo miró durante un largo momento. Y con una voz que no admitía discusión, le dijo que se lo quitara. Ahora mismo. Que no tenía derecho a llevar eso en su sala. Pearson dudó. Miró a su abogado. Luego, lentamente, se quitó el pin y lo puso sobre la mesa. Tu suscripción determina si estas historias llegan a quienes necesitan escucharlas. Si la valentía de la jueza Carpio te conmueve, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. Estamos construyendo algo importante aquí. El siguiente testigo fue Daniel Ortiz.
el joven analista que arriesgó todo. Ortiz subió al estrado con una carpeta gruesa bajo el brazo. Habló con voz firme. Contó cómo descubrió las irregularidades, cómo su jefe le ordenó callar, cómo decidió grabar. Y entonces reveló los detalles que hicieron que el abogado de Pearson dejara caer su bolígrafo. Ortiz contó que en las reuniones semanales, Pearson revisaba lo que él llamaba el reporte de cosecha. Cada semana, con gráficos, con proyecciones. Los coordinadores rendían informes. Uno dijo en una reunión grabada que ese día había firmado a 4 pacientes en la unidad de demencia. Pearson respondió que eso era excelente y preguntó si había alguno sin familia. Ortiz explicó cómo Pearson revisaba personalmente los expedientes médicos, cómo hacía anotaciones, cómo clasificaba a los veteranos según su nivel de vulnerabilidad. Los que tenían demencia avanzada y no tenían familia eran marcados como prioridad máxima. El padre de Ortiz era veterano. Ortiz miró a Pearson mientras decía eso. Dijo que no podía dormir sabiendo lo que estaba pasando, que no podía mirar a su padre a los ojos y que por eso entregó todo al FBI. Pearson lo miraba con los labios apretados. Su abogado tomaba notas frenéticamente. La defensa intentó desacreditar a Ortiz. Lo llamaron empleado resentido, despedido por incompetencia. Dijeron que las grabaciones fueron obtenidas sin consentimiento, que los documentos fueron tomados sin autorización. Pero la jueza Carpio ya había escuchado suficiente para saber exactamente qué clase de hombre estaba sentado frente a ella. Luego vinieron los otros testimonios. Marcus Johnson, 44 años. 3 tours en Irak. Trauma severo. Un coordinador de Pearson lo inscribió en el programa mientras estaba bajo sedantes en un hospital del VA. Perdió $78,000, todo lo que tenía. Terminó en la calle. Rosa Méndez, 71 años. Viuda de un veterano de Vietnam que falleció por las consecuencias de la Gente Naranja. La pensión de su esposo era su único ingreso. Pearson comenzó a vaciar su cuenta un mes después de la muerte de su marido. $52,000. Rosa no pudo pagar el tratamiento que necesitaba. La detectaron demasiado tarde. James O'Neill, 39 años. Zapador del ejército. Perdió ambas piernas en Afganistán. Su pensión por discapacidad era de $3,800 al mes. Pearson le sacaba $1,200 cada mes. James no podía pagar el mantenimiento de sus prótesis. Durante 2 años se movió en una silla de ruedas rota. Y Edward Chen, 76 años. Piloto de helicóptero en Vietnam. Demencia desde 2017. Pearson le robó $134,000. Todo. Su familia tuvo que trasladarlo a una institución pública con el nivel mínimo de atención. Edward falleció 4 meses antes del juicio. Nunca supo que alguien le había robado todo. Con cada testimonio, la expresión de Pearson cambiaba un poco menos. Pero la de la jueza Carpio se endurecía un poco más. Después del testimonio de Emily McBride, la jueza hizo algo inusual. Hizo una pausa. Una pausa larga. Y cuando habló, su voz tenía un tono diferente. Un tono que las personas que la conocían habían escuchado muy pocas veces. Dijo que su abuelo sirvió en Corea, que volvió con un fragmento de metralla en la pierna y pesadillas que duraron 40 años, que él creía que este país nunca olvidaría a quienes lucharon por él, y que Pearson, cada día, durante 11 años, escupió sobre esa creencia. Pearson intentó interrumpir. Su abogado le puso la mano en el brazo. Pero Pearson no pudo contenerse. Dijo que el senador Davis y la congresista Walsh lo habían felicitado personalmente por su trabajo con veteranos. Preguntó si la jueza estaba segura de querer continuar. La jueza Carpio no levantó la voz. No necesitaba hacerlo.
Le dijo que podía mencionar a cualquier senador que quisiera. Que en esa sala, sus conexiones valían exactamente lo mismo que valieron para él las vidas de esos veteranos. 0. Y entonces llegó el momento que nadie estaba preparado para presenciar. La fiscalía presentó la última prueba. Un archivo de computadora. Un archivo de Excel encontrado en la computadora personal de trabajo de Pearson. El nombre del archivo era una sola palabra que lo cambió todo. Harvest. Cosecha. Ese archivo contenía la lista completa de los 2.400 veteranos, organizada con códigos de colores. Verde significaba activo, continuar con las transferencias. Amarillo significaba precaución, tiene familiares. Rojo significaba fallecido, cerrar cuenta. Pero lo peor estaba en la última columna, la columna de notas. Junto al nombre de Edward Chen, el piloto de Vietnam que murió sin saber que le habían robado todo, había una anotación escrita por el propio Pearson. Decía, demencia total, sin familia, extracción máxima. Extracción máxima. Esas fueron las palabras que Harold Pearson usó para describir lo que le hacía a un veterano de guerra con demencia. La sala estalló. Gritos, llanto. Los veteranos en la galería golpearon las bancas. Pearson palideció. Por primera vez en todo el juicio, perdió la compostura. Se levantó de su silla. Su voz se quebró. Gritó que eso estaba sacado de contexto. Que todos los bancos tienen bases de datos de clientes. Que nadie entendía. La jueza Carpio golpeó el mazo 3 veces. Pidió silencio. Miró a Pearson directamente a los ojos y le dijo, con una calma que cortaba más que cualquier grito, que ella entendía perfectamente. La pregunta era si él entendía. Pearson se dejó caer en su silla. Su abogado le susurró algo. Pearson no respondió. La jueza Carpio se tomó unos momentos antes de leer el veredicto. La sala estaba en un silencio absoluto. Podías escuchar la respiración de cada persona. La jueza comenzó con su nombre completo. Harold James Pearson. Luego enumeró cada cargo. 2.400 cargos de fraude. 2.400 cargos de robo. Abuso de confianza. Fraude electrónico. Lavado de dinero. Conspiración. Explotación de personas vulnerables. Dijo que durante 11 años, Pearson construyó un sistema cuyo único propósito era robar a personas que dieron su salud, su mente y su juventud por este país. Que eligió deliberadamente a quienes no podían defenderse. Que usó sus enfermedades como herramienta. Que los llamó cosecha. Entonces la jueza Carpio hizo algo que pocas veces hacía. Nombró a las víctimas, una por una. Walter McBride, estrella de bronce. Corea, Marcus Johnson. 3 tours en Irak. Rosa Méndez, viuda de un héroe de Vietnam. James O'Neill. Perdió ambas piernas en Kandahar. Edward Chen, piloto. Vietnam. Falleció sin atención digna. Y 2.395 nombres más, dijo la jueza, que para Pearson eran solo líneas en un archivo llamado cosecha. Le dijo que él llevaba ese pin cada día, que les estrechaba la mano y que los destruía. La sentencia fue 45 años de prisión federal sin posibilidad de libertad anticipada. Confiscación total de activos. 23 millones de dólares en cuentas personales. La casa en Palm Beach. El departamento en Nueva York. La colección de 4 automóviles. Todos los portafolios de inversión. Cada centavo sería destinado a un fondo de compensación para las víctimas. Prohibición de por vida para trabajar en el sector financiero. La jueza cerró con palabras que resonaron en esa sala como si fueran de acero. Le dijo que pasaría el resto de su vida tras las rejas. Y que, a diferencia de sus víctimas, él tendría un techo sobre su cabeza. Que eso era más de lo que les dejó a ellos. Dijo que se llevaran al acusado.
Pearson estaba pálido. Se agarró del borde de la mesa. Susurró a su abogado una sola palabra: apelación. Cuando los oficiales lo tomaron de los brazos, intentó mantener la compostura. Intentó caminar derecho, pero sus manos temblaban, y en la mesa, donde había estado sentado, quedó el pin dorado. Support our veterans. Abandonado sobre la madera, como todo lo que Pearson alguna vez fingió ser. Emily McBride abrazó a su abuelo Walter en la sala. Él no entendía completamente lo que había pasado. Pero cuando vio la cara de su nieta, sonrió. Una sonrisa pequeña, confusa, pero real. Los veteranos en la galería hicieron algo que nadie les pidió. Uno por uno, se llevaron la mano a la frente. Un saludo militar. No para Pearson, no para los abogados, para la jueza Carpio, la mujer que les devolvió algo que Pearson nunca pudo robarles: la dignidad. 6 meses después, las cosas cambiaron. Daniel Ortiz, el joven analista que arriesgó su carrera, recibió un reconocimiento por valentía cívica. Meridian National Bank pagó $340 millones en un acuerdo extrajudicial. El programa Meridian Heroes fue cerrado permanentemente. Se aprobaron nuevas regulaciones federales que prohíben a los bancos acceder a información médica de veteranos. Walter McBride fue trasladado a una residencia para veteranos con atención completa, pagada con los fondos de compensación. En su habitación, sobre la pared, hay 2 cosas: una fotografía en blanco y negro de un joven soldado en Corea y una estrella de bronce. Marcus Johnson recibió tratamiento. Tiene un apartamento ahora. Está recuperándose. La familia de Edward Chen recibió una compensación completa. Su hija dijo que su padre habría querido que ese dinero fuera para la educación de sus nietos. Y eso es exactamente lo que harán. Acabas de escuchar cómo una jueza les devolvió la justicia a quienes la habían perdido. Imagina si cada tribunal funcionara así. Suscríbete para que estas historias lleguen a más personas. Dale me gusta si sentiste algo. Escribe en los comentarios de dónde eres. Mostremos al mundo que exigimos compasión en nuestros tribunales. Y comparte este video con alguien que haya perdido la fe en el sistema. Porque historias como la de Walter McBride nos recuerdan que la justicia, cuando llega, puede cambiarlo todo.